Vale, vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí, especialmente creo que antes había alguien de Chile, sobre todo porque están en fiestas patrias allí comiendo empanada de pino, sopaipilla y bailando cueca, así que súper bien. Yo viví muchos años en Chile, así que y algunos ejemplos que traigo son de Chile precisamente porque trabajé bastante en estos temas allá, ¿no? Bueno, temas de resolución de impacto ambiental, resolución de calificación ambiental se llama en Chile, de hecho, podemos englobar un conjunto de compromisos que toma una organización para dar una serie de cumplimientos con respecto a una declaración ambiental positiva o con alguna serie de condicionantes, ¿vale? Es decir, el primer paso pues, es hacer, hacer el informe, hacer los distintos estudios, dependiendo de dónde nos encontremos, tendrá una terminología y a partir de ahí pues, se hace una serie de identificaciones de factores. Podemos utilizar, pues, yo que sé, la famosa matriz de Leopold para hacer una evaluación de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Y después viene pues, el propio hecho calificativo de las distintas administraciones, donde nos van a decir, pues, sí, ok, pero en esa serie de medidas pues habrá una serie de acciones correctoras o algunas condicionantes que tendremos que dar una serie de aspectos, ¿no? Todo esto se marca, o dónde lo vamos a ver, o más o menos qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pues una pequeña introducción, antecedentes, actividades y análisis de datos y después una serie de reflexiones con respecto a la sostenibilidad, ¿vale? Con respecto a la introducción, bueno, nosotros esta presentación está enmarcada dentro de un ciclo de elementos de sostenibilidad. Nosotros también hacemos nuestro informe de sostenibilidad, estamos certificados en responsabilidad social y no es solo tener una solución para poder dar cumplimiento a los distintos requisitos o distintos modelos de gestión que vamos a ir teniendo, sino pues también tener cierta concienciación sobre los distintos aspectos que nos mueven en el día a día en el que nos encontramos, ¿no? Nosotros, pues dentro de nuestro análisis de contexto, análisis de materialidad, pues vemos que es un fuerte impacto la forma en la cual las personas ya sean físicas o sean jurídicas, pues se comporte con respecto a los distintos ámbitos de la sostenibilidad, tanto económico, tanto social como ambiental, ¿vale? Las famosas siglas ESG. Eh, Todo el gran boom del cumplimiento ambiental, pues sobre todo surge a partir de 1972, ¿vale? Con los límites del crecimiento y a partir de ahí pues empieza a haber una gran cantidad de iniciativas pues para ir controlando el crecimiento industrial o económico para que tenga ciertas características de sostenibilidad, es decir, que los recursos que consumamos hoy no pongan en peligro los recursos de las personas del futuro, las generaciones futuras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una huella material. La huella material está bastante cumplida desde 1992 y seguimos pues ampliando esa brecha, ¿no? Entonces, a través de distintas medidas, pues seremos capaces de ser igual de eficientes económicamente, pero sin poner en riesgo los elementos ambientales ni los elementos sociales, ¿vale? Es una tendencia en distintos países, pues en distintos países de la OCDE, que el número de accidentes o los índices de accidentabilidad están estancados y en algunos casos suben, ¿vale? Eso es porque efectivamente pues, las distintas crisis económicas que nos van derivando pues van haciendo que cada vez sean más recortes o se esté gestionando peor la seguridad de salud ocupacional, ¿no? Y algo muy parecido pues puede ser con el tema de los cumplimientos ambientales, ¿vale? De los grandes temas que tenemos que poner sobre la mesa, pues sería el cambio climático. El cambio climático, como saben, pues está inmerso ahora, es una de las principales preocupaciones de, de la humanidad, ¿vale? De las distintas ciudadanías y efectivamente pues vemos que hay una gran cantidad de, de actores que ahí lo vemos en rojito, pues que emiten más toneladas de CO2 que, por ejemplo, otras personas, pues otros países, otros territorios
que engloban mucho menos, ¿vale? Ahí hay algunos casos, pues por ejemplo el de China, que sí es verdad que emite mucho tonelaje de CO2, pero la gran mayoría de esos productos pues se consumen en Francia, se consumen en Portugal, se consumen en España, en Estados Unidos, en Alemania, entonces, o en otro sitio, en Brasil o donde sea, ¿no? Entonces hay una repercusión no directa que hay que tener también en cuenta. Pero evidentemente los grandes exportadores de CO2 pues son evidentemente Estados Unidos y Rusia, ¿no? Son los grandes afectados. Los grandes afectados, no, los grandes consumidores, los afectados pues simplemente suele ser otras personas. En biodiversidad también tenemos una gran merma con respecto a la situación que se encuentra el planeta en general. Hay algunos puntos que son más amplios, otros menos, algunos están directamente relacionados con los usos del territorio, otras veces no, simplemente también el propio cambio climático afecta también a las biodiversidades. Y una de las series de bioindicadores muy famosos pues son, por ejemplo, las abejas salvajes, los abejorros y mariposas, que son polinizadores. Y estos polinizadores pues son vectores también de la salud de los distintos territorios, ¿no? Eh, no sé si recuerdan la película de la princesa Mononoke, aquellos que son muy frikis pues lo podrán saber, aparecen en algún momento una especie como de fantasmitas en un bosque y uno de los personajes decía, esos son fantasmitas que indican que el bosque está sano. Pues en este caso esos fantasmitas que indican que un territorio está sano, pues son las abejas, los abejorros y las mariposas, ¿vale? También el hambre, pues es un aspecto bastante crítico con respecto a la situación del planeta, muy relacionado con los otros anteriores. Siniestralidad laboral, como decía, pues es bastante alto y, como digo, durante bastantes años pues está estancado. Con suerte se estanca, en otros casos pues está subiendo la siniestralidad laboral, ¿vale? Entonces, en este ámbito, en este contexto donde todos sabemos que, eh, que vamos a un rumbo de colisión, de hecho hay un libro de Max Neff, que es un economista chileno, pues que tiene un libro que se llama así, El mundo en rumbo de colisión. Todo el mundo sabemos que vamos a un rumbo de colisión y efectivamente se van poniendo distintas medidas. Dentro de las distintas medidas, pues son las distintas resoluciones o acuerdos que se tienen, o acuerdos o imposiciones por parte de las administraciones públicas, pues para que no haya un abuso con respecto al consumo o emisiones, tanto input como output, con respecto a una empresa, una actividad en un territorio, ¿vale? Pues hay zonas de sacrificio, zonas donde hay actividades que sabemos son muy contaminantes, pues va a ir cómo se hace. Aquí en España, en Andalucía en concreto, muy cerquita de donde yo nací, están las minas de Aznalcóllar, y en el 97, 98 me parece que hubo un fuerte derrame donde un río pues se contaminó muchísimo, un tributario del Guadalquivir, que es el río más grande de Andalucía, uno de los más grandes de España, y esa actividad pues era una empresa creo que de Países Bajos y era una minería y virtieron pues muchísimo cantidades de litros y lodos de metales pesados al cauce del río. Pues ahora se vuelve a abrir, hay una empresa que quiere reabrir la mina, es una actividad de 7-8 años y en esos 7-8 años pues pone una serie de medidas. Y esas medidas son una serie de acuerdos que toma con la administración para decir, oye, pues nosotros vamos a hacer una actividad, pero vamos a ser respetuosos con los distintas condicionantes del medio donde estamos. Ese río, hoy por hoy, después de mucha intervención, pues se constituyó un corredor verde. Pues se invirtió muchísimo dinero ahí y un corredor verde ecológico donde pues conecta pues la parte más de la sierra de Sierra Morena con más la parte de la Vega del Guadalquivir, ¿vale? Entonces, pues ahora poner a abrir ese centro de actividad, pues requiere una serie de condicionantes. Por ejemplo, una serie de condicionantes, pues es el grado de vertidos que pueden hacer cada día al río Guadalquivir, ¿vale? Eso es un compromiso, eso es un acuerdo
que tienen que establecer medidas de cumplimiento y verificación, ¿vale? Y con ciertos informes, etcétera, que tienen que dar a las distintas administraciones públicas, en este caso es a la Junta de Andalucía, donde tiene que verificar que se está haciendo esa serie de actividades. No solo esa actividad, sino una serie de actividades. No solo durante esos 7 años que tienen aproximadamente de exposición, es al inicio de la actividad, durante la explotación y después en el cierre de mantelamiento y después, unos años después, pues para el restablecimiento de lo que se pueda a las condiciones anteriores a donde estaba. Como eso venía de una mina, pues tampoco que sean unas condiciones maravillosas, pero sí es verdad que el propio río, que es un río pequeñito, pero ese río pues se hizo mucha actividad, ¿vale? Entonces, ¿qué se consideran compromisos ambientales? Pues serían las distintas resoluciones de calificación ambiental, derivados de cumplimiento legal, compromisos de pertinencia, modificaciones, lo que son los PAS, que se llaman, que son procedimientos ambientales sectoriales, donde tú tienes que dar una serie, para llevar a cabo esa actividad, pues tú tienes que llevar a cabo una serie de acuerdos, ¿no? Em, También podemos considerar aquí lo que serían los distintos compromisos voluntarios que te has ido exponiendo tú. También muchas veces estos son voluntarios, pero es para poder como hacer una imagen de la actividad más atractiva, ¿no? Es decir, oye, esto es lo que tú me dices por ley, pero nosotros además estamos en condiciones porque hacemos acuerdos con operaciones locales, pues por ejemplo con municipalidades, con ayuntamientos, con las propias mancomunidades, que existe esa figura aquí, o con el gobierno civil, territorial, donde se van haciendo esa serie de convenios, ¿no? También otras normativas voluntarias, pues yo que sé, la ISO 14001, temas de responsabilidad social, informe de sostenibilidad, RSI, ISO 26000, etcétera, ¿no? Aquí en Europa, pues también los propios informes de sostenibilidad de las normas NEIS, que a partir del año que viene ya van a empezar muchas empresas a tener que presentar estos informes, pues evidentemente pues también van a estar aquí incluidos parte de esa información. En este caso algunas son obligatorias, pero los compromisos que surgen en esos informes no son vinculantes, aunque todavía está un poquito por ver, pero se presenta que no. ¿Cuál es la característica de los cumplimientos ambientales? ¿Vale? Aquí yo lo que decía, tenía el ejemplito de Chile. Existen aproximadamente unas 15.000 resoluciones de calificación ambiental. Esto ya de hace algunos añitos, ¿vale? 2014, 2018. Pero no debe haber variado mucho. Nos sirve un poco de reflexión, ¿vale? De los cuales, pues, las empresas energéticas suelen ser, pues casi un poquito más de un tercio, y la minera, pues prácticamente más de la mitad, ¿vale? Evidentemente, pues Chile, Perú, Bolivia son empresas donde la minería es muy fuerte y tiene una gran característica o gran parte, pues se lleva en esas empresas, ¿vale? Y existen una serie de planes de prevención, descontaminación, normas de emisiones, normas de calidad, distintos programas de cumplimiento, ¿vale? De todos estos elementos, pues tenemos 27 normas, ahora creo que hay unas cuantas más, una serie de programas de cumplimiento, etcétera. Es decir, hay una serie de condicionantes que tenemos que ir dando cumplimiento. En Europa, pues tenemos, no quería poner de Europa porque es más complejo y sé que muchos nos escuchan desde otros lados, y entonces pues para ver un poco esa figura, ¿vale? Que son una serie de normativas, cumplimientos que tenemos que ir llevando a cabo dentro de los distintos elementos, ¿vale? ¿Por qué es importante estos temas dentro de la sostenibilidad, hablando de la sostenibilidad como SG? Pues una de las características más principales es por las multas directas, ¿vale? Uno puede decir, pero las multas son muy bajas, ¿le sale mejor contaminar o no? Bueno, le sale mejor contaminar o no, pero es que igual vas perdiendo capacidad, ¿no? Vas perdiendo otras personas, otra serie de empresas que lo vayan haciendo mejor, pues posiblemente no tenga que entrar en litigio, etcétera, ¿no? En ciertos momentos uno tiene que hacer la exposición y ver si realmente le merece la pena o no. En principio no, nunca merece la pena, ¿vale? Después están las paradas de las distintas actividades por incumplimiento o incluso por activismo, ¿no? Si sale una multa y tú dices, yo pago la multa,
pero resulta que es que te tienen parada la planta durante un tiempo y además la gente se te pone en la puerta para que no haya, o hay también activismo, cada vez, de hecho, una de los riesgos sociales que se está expuesto y van a ir creciendo, pues son los propios ecoterrorismos, que será llamado, ¿no? Que puede ser desde cortar la carretera hasta sabotear los equipamientos, pintadas, etcétera, ¿no? Hay un caso emblemático de una chica que se subió a un árbol y estuvo como un año viviendo en un árbol en Estados Unidos y encima de una secuoya, y pues y la empresa pues perdió muchísimo dinero, y esa empresa yo creo que cerró, quebró al poco tiempo, ¿vale? Para que vean, pues el activismo hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Efectos negativos en la imagen de marca por la propia presión social. Pues es claro, si empiezan a salir en todos los medios de comunicación que la empresa no sé cuántito ha envenenado no sé cuántos kilómetros de territorio, pues muy agradable no es. Imaginaros Coca-Cola. Pues si la Coca-Cola que está allí en Sevilla tiene un vertido y empieza a morir muchísimos pájaros, peces, etcétera, pues la gente no lo va a ver con mucho ojo, y puede ser que las ventas de Coca-Cola, aunque sea sectorialmente, pues se vean, o territorialmente se vean afectadas, ¿vale? Demandas directas por parte de agentes sociales, pues también hay litigio, donde empieza, pues, tal no sé quién, pues demanda no sé qué. En Estados Unidos han sido muy, muy famosas, en Europa también, donde litigios de personas pues han hecho que empresas pues tengan que pagar muchísimo, sobre todo por agentes cancerígenos, y han tenido que problemas, y algunas han quebrado, ¿vale? Hay películas y hay un montón de cosas por ahí. Y después, pues, inyección de capital inversionista para modernización y mejoras de rendimientos ligados a economía verde, ¿no? Si nosotros vamos a pedir préstamos, si tenemos demandas, multas, etcétera, pues posiblemente los bancos, cuando hacen el análisis de riesgo, pues posiblemente nos pongan cláusulas abusivas, ¿no? A las distintas empresas, ¿vale? También, en el caso de Chile, pues altos niveles de procedimientos sancionatorios iniciados, hay un 38% de incumplimiento de RCA y un 42% por normas de emisión. Hay un caso donde se hicieron una serie de encuestas, ¿vale? Donde muchas personas responsables de áreas legales, pues creo que era como un 95%, indicaban que ellos no podían garantizar que estuvieran cumpliendo el 100% de los cumplimientos legales con respecto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, sobre todo en temas de medio ambiente, ¿vale? Entonces, claro, ahí te das cuenta de que ese no sabe, es un riesgo que tienes que tapar de alguna manera, ¿no? No puede ser que yo pueda tener una serie de multas, ¿no? Y las multas en ese 38% de incumplimiento y 42% de normas de emisión, pues las multas pues van hasta las 10.000 UTA, que es bastante plata, ¿no? Aquí también en Europa pues también tenemos distintas multas que algunos dicen que son bajas, se están endureciendo poco a poco. Llevamos un año y algo un poco parados por las elecciones europeas, pero ahora, bueno, ahora casi que ha salido ya el nuevo gran gobierno, por así decir, la vicepresidenta de Medio Ambiente y Cumplimientos, me parece, pues es la antigua ministra de Medio Ambiente, no se llamaba así el ministerio, pero bueno, de Medio Ambiente de España, así que ella, yo sé que tiene un gran compromiso con los temas ambientales, y posiblemente pues vayan con la senda que ya había abierto algunos añitos, ¿vale? Para la identificación, con mayores evaluadores, inspecciones, y las multas van a ser cada vez más fuertes. Algunos dicen que eso va a restar competitividad a Europa. Bueno, pero por lo menos dormiremos tranquilos, y a largo plazo pues se podrá hacer un poquito garantizaremos que efectivamente exista una serie de condicionantes ambientales pues idóneos pues para vivir 20, 30 años más, ¿no? Europa pues también se encuentra, sobre todo, bueno, en realidad ya casi toda Europa, pues se encuentra sujeta a los efectos del cambio climático, y entonces pues se tiene que hacer, ¿no? Pues hay
olas de calor extremas en Alemania, en Polonia, en Bulgaria, y antes no era tan común. Y también pues hay inundaciones en Rumanía, muertos, entonces pues claro, de alguna manera hay que controlar ese tipo de cosas, ¿vale? Las distintas problemáticas que surgen, claro, nosotros imaginemos, pues tenemos un montón dependiendo de la actividad, ¿no? Si yo soy una panadería pequeñita, pues no, pero si yo soy una gran cadena que fabrica componentes electrónicos, pues posiblemente tenga pues una gran cantidad de componentes que tengo que identificar, ¿no? Entonces, son muchas fuentes de datos. Aquí pues tienes que leerte toda la documentación, identificas cuáles son los distintos requisitos, de las propias calificaciones ambientales. Tienes que leer los distintos componentes. No viene como un listadito. Estos son el listadito. No viene un inventario ya estupendísimo puesto de lo que tiene que cumplir. La gente del ámbito legal no se caracteriza por ser claros y poner tablitas y elementos claritos. No, usan lenguaje técnico, eh, rebuscado, es difícil de hacer búsqueda, está sujeto a interpretaciones. Entonces, son muchas fuentes de datos en distintos registros, en distintos reportes. Hay algunas cosas que la llevan en un área, hay otra área que lleva otra serie de cosas. Entonces, como vemos, hay una gran cantidad de fuentes de datos. Ese es el principal pues, problemática, ¿no? Esto es un cachondeo. Uno mira, dice, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, hay distintas informaciones, distintos boletines, el propio informe que te entrega, luego viene un anexo, etcétera. Entonces hay ahí ciertos elementos muy, muy críticos. Luego está la carga y procesamiento de los datos, pues claro, tú tienes que cargar, los tienes que mantener en una única base de datos, entonces puede ser que los elementos y los periodos pues nos cueste trabajo verificarlos, ¿no? Oye, pues tienes que hacer un informe que lleva no sé qué, con estas características, y si no tienes cuidado, pues puede ser que se te pase, ¿no? Y después el seguimiento de las actividades pendientes, pues actividades ejecutadas por múltiples personas. Hay veces que tú no sabes de quién depende. Mucha gente te dice, es que a mí no me pagan por hacer eso, porque eres del ámbito, yo qué sé. A mí me pagan por hacer tornillos, entonces yo no voy a hacer no sé qué para comprobar. Entonces suele haber otras áreas que se encargan de ahí, pero solicitan información. En fin, hay veces que hay conflictos internos para la propia verificación de que las actividades se están llevando a cabo. Se están llevando a cabo y se están llevando a cabo conforme. Porque si yo pongo en un papel una X de que se ha llevado a cabo una cosa, pero no hay una auditoría donde verifique que esa información es correcta, pues bueno, yo recuerdo en una empresa donde estuve haciendo un análisis del cumplimiento legal, ambiental de hecho, y decía, sí, cumple, medio de verificación. Digo, mira, y cuando abría el medio de verificación era un PDF donde ponía las letras, lo que dice la ley. Digo, pero bueno, por la ley la sabemos, pero vamos a ver, tú me tienes que poner aquí el medio de verificación, no un papel diciendo he cumplido según lo que dice la ley. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Entonces, pues bueno, en el papel estaba un cumplimiento altísimo, pero como tú, pues yo qué sé, tú has puesto ahí cualquier cosa, yo no tienes que verificarlo. No por mala fe, no porque tú me hayas intentado engañar, sino pues puede ser que esté equivocado. Eso es cómo vas a poner en papel. En fin. También la estandarización del registro de información ambiental. Esto pues es muy típico cuando vamos a sacar los informes que se llamaban no financieros o informes de sostenibilidad. Pues para sacar esos informes te vuelves loco. En algunos casos un mismo dato está con distintos orden de medida, uno en kilovatio hora, en otro no sé qué. En fin, muchas veces es difícil en distintas magnitudes, es difícil hacer las distintas comparativas o las sumatorias, ¿no? Después, acceso a la información. En algunos casos pues no se debe información operacional diaria de los distintos encargados, y hacer esa recopilación pues muchas veces es compleja, ¿vale? Esta parte pues es un poco compleja. Muchas veces se encargan solo de lo que hay como listaditos, ¿no? Los responsables de gestión ambiental pues se van haciendo sus listaditos y yo me voy de un sitio a otro y más o menos lo llevo a cabo, ¿no? Pero luego están lo propio de la propia organización, los compromisos que la propia organización ha ido adquiriendo con los distintos elementos, ¿no? Y ahí en esa figura pues puede ser que se nos escape, ¿vale? Em,
Con respecto a las distintas actividades que deberíamos de tener en cuenta para que esto no se nos vaya de madre, porque esto parece como que no, nos dieron una declaración ambiental positiva y ya está, yo me he echado a dormir. Esto es como cuando nos certificamos y listo, yo ya me he certificado y ya está, ya me puedo echar a dormir durante 365 días. No, hombre, no. Pues para poder certificarte tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces aquí en este caso algo parecido, ¿no? Entonces tenemos que tener un enfoque muy predictivo, donde evidentemente tendríamos que tener un análisis de los riesgos asociados a los distintos incumplimientos, ¿vale? Pues inventariado los distintos cumplimientos, que sean sectoriales, etcétera, y ver pues cuál es el riesgo con respecto a la probabilidad de impacto financiero, imagen de marca, etcétera, que nos podría llevar, incluso la multa económica, ¿vale? Si hay una multa que nos podría llevar a cabo pues ese elemento, ¿vale? También preventivo, pues, con distintas auditorías, autodiagnósticos, sistemas de checklist, donde nosotros vamos haciendo, pues, también verificaciones y auditorías para verificar que está todo en cumplimiento. En ese sentido, pues, para la identificación de los compromisos, pues tendríamos que hacer una clasificación. Al menos esta información es la que debería de venir en ese listado simple, ¿vale? Las entidades que aplica, las fases de la operación, si es al inicio, si es en ejecución o al cierre, el ente regulador, el aspecto ambiental, el impacto, el alcance, los medios de verificación exigidos por la administración y o interna y la frecuencia exigida, ¿vale? Lo que decía de los medios de verificación. Cuando tú no le dices a la persona cuál es el medio de verificación para verificar, valga la redundancia, que una actividad está hecha de manera correcta, pues te pone un papel donde dice que lo he hecho según la ley y ya está. Pues entonces aquí dice, no, no, tienes que decir que ta, ta, ta. Entonces eso es bueno hacer esa actividad, ¿vale? Con respecto a los riesgos asociados, pues es ya una interpretación. Hay veces que podemos tener ya como listados de los distintos riesgos que pueden ocasionar el no cumplimiento de un requisito de calificación ambiental o un requisito legal, donde vamos a tener esa exposición, ¿vale? Normalmente, muchas veces, el factor económico es un factor importante, ¿vale? Que podemos decir, no, es que tan capitalista. No, muchas veces el factor económico es una forma de identificar los riesgos con respecto al impacto legal de lo que puede suceder, ¿vale? Aquí es muy lícito hacer esa actividad. Por ejemplo, cuando se hacen los riesgos de seguridad de la información, se hace algo parecido con respecto a la valoración de los activos. Cuando tú valoras un activo, tú no lo valoras porque el activo es muy bonito, es muy guapa y sabe hablar inglés. No, tú lo valoras porque no tener ese activo disponible, confidencial, la integridad, la autenticidad y la trazabilidad, pues te va a mermar económicamente, mucho alto, puede ser cualitativo o lo puedes tener contabilizado, ¿no? Pues aquí algo parecido, ¿vale? En esa valoración del riesgo puedes hacer una serie de características y análisis, como decía, lo que decía anteriormente, pues con respecto a las distintas multas, pues una forma también de hacerlo. Lo podemos hacer cualitativamente, como decimos, pues mayor impacto económico, menos impacto económico o por distintos rangos, ¿no? Imagen de marca, impacto ambiental, social, etcétera. Lo podemos hacer también de esa manera. Luego tenemos que dar la evaluación del cumplimiento, ¿vale? El cumplimiento normalmente pues se hace como en dos grandes etapas. Uno, el propio responsable de dar cumplimiento. Ahí debe haber un responsable asignado para hacer todas estas, es decir, todas estas weas, pues todas estas cosas. Y entonces hay que verificar luego por otra persona, un ente verificador, una tercera parte, que puede ser auditoría interna, preferiblemente de otro área o subcontratado, donde haga la verificación del cumplimiento. Pues podemos subcontratarlo pues a grandes empresas o a freelance que lo hacen súper bien, que yo conozco mucho y te hacen informes maravillosos, ¿vale? Evidentemente, pues tenemos que hacer programas de actividades, ¿vale? Hay que tener ese listado de actividades que se disgregan de esa normativa, de esa legislación que tenemos, y entonces ahí tendríamos que dar ese cumplimiento, ¿vale? Seguimiento continuo del cumplimiento, pues idealmente tener herramientas, sobre todo, ¿qué es peor? ¿Cumplir, no cumplir o no saber si cumplo o no cumplo?
pues para mí es no saber si cumplo o no cumplo. Porque si no cumplo, venga ya, pues sé que no cumplo y ahí tengo un debe. Pero si no lo sé, pues estoy peor, ¿vale? Sistemática de cumplimiento ambiental, pues disponer de sistema de información estandarizado, que sepa exactamente el lenguaje sea más o menos similar, que haya información de cumplimientos clara, lo que decía antes, ¿cómo verifico yo esto? Confiabilidad de la información, disponibilidad de información para visualizar todos los distintos datos, etcétera. Un aspecto que lo decía un poquito anterior, auditorías ambientales. Auditorías donde vamos a revisar que se estén cumpliendo con todos los distintos cumplimientos que tenemos establecidos, ¿vale? Decía, oye, pero estos son las auditorías de ISO 14001. Pues podemos alargar un poquito más la parte de que de hecho se establece en la ISO 14001 o no, o hacemos un poquito más de detalle donde vamos entrando, sería un poco más como auditorías como casi contables, normalmente del área de control interno, donde podemos ver ese tipo de auditorías. Las auditorías pueden ser calificadas o no, en fin, hay una serie de características que tendríamos que ir viendo. No me extiendo mucho más porque ya me estoy pasando de la hora. Entonces hay que definir bien el objetivo, cuál es la identificación de la aplicación legal completa, la identificación correcta de la clasificación e implementación y la verificación del estado de cumplimiento ambiental, ¿vale? Aquí pues es donde hay que ir abriendo los papeles. Cuando la persona dice que ha cumplido, revisar el medio de verificación, andar un poquito más, porque normalmente puede ser que no te haya subido todo, o si lo ha subido todo, pues tiene un tiempo ahí para revisarlo. Son auditorías muy largas y muy tediosas, ¿vale? Las actividades de la auditoría, pues ahí viene un poco, definir el alcance, el programa, el plan, la revisión, la auditoría en terreno, tienes que ir, pues... Hoy día ya se hace mucho con fotografías también, ¿no? Pues nos mandamos una foto, etcétera. Uno puede decir, pero es que me lo retocan con Photoshop. Pucha, pues si ya hacen eso, yo ya no sé, vamos, pero bueno, si puedes visitar cada cierto tiempo, pues mejor. Y después por la identificación de oportunidades, ¿vale? Como siempre, dentro del ciclo de mejora continua, esa verificación y seguimiento en pos de esa mejora continua, métricas e indicadores. Esos métricas e indicadores, pues lo típico, ¿no? De cumplimientos sectoriales, pues la resolución, tiempo de verificación, etcétera, ese tipo de cosas, hallazgos, evidentemente, hallazgos, incidentes, demandas, cualquier cosa, multa, también puede ser indicadores, multa una multa, normalmente suele ser por monto económico, pues también un indicador o una métrica que tenemos que tener objetivos, etcétera, ¿vale? Y esto nos va a ayudar, toda esta información nos va a ayudar invariablemente para lo que decía de los informes de sostenibilidad, ¿vale? Informes de sostenibilidad hay de distintos lugares, por ejemplo, los EMAS aquí en Europa, las memorias de responsabilidad social, pues la SA8000, la ISO 26000, hay algunos, pues por ejemplo, el Global Reporting Initiative, informes no financieros, que aquí en Europa, pues la directiva 2013-34, que aquí en España se transpuso en la ley 11 del 2018, la directiva 2022-2464, que completa, y después aquí, que ya no sé si ha salido, tendría que revisarlo, pero me parece que no, que es el anteproyecto de ley. Bueno, en España tenemos una parada legal importante, pues sería la ley que transpone esto, pues sobre todo para multas, etcétera, ¿vale? Y siempre una característica que nos puede venir muy bien, pues tener un enfoque ESG, ¿vale? Donde tengamos en cuenta la parte ambiental, de biodiversidad, perdón, eficiencia, huella de carbono, etcétera, los distintos compromisos. En cuanto a social, pues también podríamos tenerlo en cuenta. Y aquí, pues también en cuanto a ética, compliance, etcétera, ¿vale? Pues también hay temas de soborno que también podría venir aquí, pero bueno, quizás no sea tanto el tema, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Dejo ahora a Zahara para que nos comente. Voy a hacer una breve actualización simplemente por repasar
Una de las características más importantes es poder tener todo identificado, que es mucho. Poder participar distintas personas de distintas áreas, pues también es muy importante, no lo he comentado anteriormente, pero esto debe ser una especie de comité donde participan distintas personas, ese comité tiene que hacer esa valoración, la responsabilidad debe de recaer no siempre en una única persona, debe haber como distintas responsabilidades segregadas, ¿no? Muchas veces se dice segregación de tareas, pues idealmente pues que haya segregación de tareas también en el propio evaluación de cumplimiento, seguimientos, la gestión de los distintos riesgos, etcétera, ¿no? La actualización, quiénes son los responsables de las distintas actualizaciones, etcétera. Hay una gran cantidad de información que tendríamos que ir llevando a cabo. Esto pues es muy tedioso, es muy arisco, ¿no? Es leer y leer y leer. Siempre alguien del ámbito o que entienda el área legal, pues o que esté muy acostumbrado a eso, pues siempre viene muy bien. Tener a alguien pues que pueda interpretar y pueda identificar y luego traducir y montar esas bases de datos pues de una manera muy sencilla, muy clara, y que todo el mundo pues tenga labores de concienciación e información también son importantes, pero en este sentido sería más pues aquellas personas que son responsables y que hacen el check de que dan cumplimiento, pues también sería interesante, ¿vale? Ahora sí, Azara.